¿Saben qué? Cierren sus audios, así no se escucha con eco. ¿Puede ser? Bueno, ¿empezamos? Dale. A ver si pueden ustedes cerrar los audios. Sí, creo que todos tenemos el audio cerrado. Capaz que es algo de la salida del audio que sale con eco. Bueno, vamos a hablar de enfermedades ampollares. No sé por qué es esto del eco. A ver si alguien sabe. A veces pasa con el auricular. Vos decís que ponga un... No estoy con auriculares, ¿eh? No puede ser que esté conectado desde dos dispositivos distintos, porque figura dos veces acá en el Zoom. A ver, espera. No. Vamos a ver. Pruebo a ver qué decís vos. A ver, ahora. No. Debería silenciar uno de los dos, porque se le está escuchando por los dos dispositivos, por eso el eco. A ver, ahora. Ahí parece que mejoró. Parece que ahora sí. Bueno, empezamos entonces. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha perfecto. Ahora se lo escucha bien. Vamos a hablar de enfermedades ampollares, ¿sí? Bueno, con respecto a las enfermedades ampollares, son un grupo de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Donde hay una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas. Estos cuadros son crónicos, recidivantes, o sea, no le decimos al paciente que está curado, sino que tiene la posibilidad de volver a presentar este cuadro, y con pronóstico reservado sin tratamiento. En el caso del pénfigo vulgar, los anticuerpos se activan contra las desmogleínas, ¿sí? Que son estructuras de unión intercelular. Esto lleva a la activación del plasminógeno y complemento, lo que produce la ruptura desmosómica. Entonces, en el pénfigo vulgar, la ampolla es intraepidérmica. La histopatología se manifiesta con la acantolisis, la pérdida de unión de las células, ¿sí?
No cualquiera hace un pénfigo, sino que hay que tener una predisposición genética para hacerlo. Acá tenemos la clasificación de enfermedades ampollares. Los pénfigos pueden ser profundos, como el pénfigo vulgar, pénfigo vegetante, que ahora vamos a hablar, o superficiales, poliácido endémico o seborreico. Con respecto al pénfigo vulgar, si ustedes observan aquí en esta foto, la lesión predominante es la erosión y la costra. Lo que ocurre en el pénfigo vulgar es que nosotros observamos pequeñas ampollas, pequeñas sobre piel sana, que fácilmente se rompen, dejando lugar a erosión y costras. La localización más frecuente es cuero cabelludo, cara, tronco, miembros, pliegues y ombligos. Generalmente la edad de afección más frecuente es entre los 40 y 60 años y ambos sexos por igual. Tengan en cuenta que el 50% de los pénfigos vulgares debutan en mucosa oral. ¿Sí? Muchas veces son las primeras lesiones a aparecer y las últimas en irse. También se puede observar en el pénfigo vulgar lesión en paneras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una maniobra que podemos hacer semiológicamente es el signo de Nikolsky, que consiste en presionar con el nudillo la piel y empujar el nudillo con fuerza hacia abajo, y ahí se manifiesta el desprendimiento cutáneo. En la histopatología lo que vamos a ver es la cantolisis a nivel de la epidermis. Lo otro que podemos hacer es la inmunofluorescencia directa, que consiste en tomar una muestra cutánea y observar el depósito de anticuerpos. Realmente la toma se hace perilesional, al lado de una ampolla, que la arquitectura de la piel está intacta y podemos ahí observar el depósito de anticuerpos. Y podemos hacer la inmunofluorescencia indirecta, que es un test serológico que sirve para ver el seguimiento evolutivo. Acá se ve IgG circulantes contra desmosomas. Y por último, el test de Sank, que es un test muy rápido, que mediante una tinción se pone de manifiesto el despegamiento ampollar. Acá en esta imagen podemos observar el despegamiento de las células, observándose la acantolisis a nivel de la epidermis. Tengan en cuenta que la inmunofluorescencia directa, que habíamos mencionado antes como otra alternativa de diagnóstica, es positiva en el 100% de los pacientes. Y la inmunofluorescencia indirecta sirve para seguimiento evolutivo y es positiva en el 75% de los casos. Fíjense la lesión predominante, erosión, costra, pequeñas ampollas flácidas que se rompen rápidamente, las lesiones en mucosa oral, pequeñas ampollas flácidas, erosión y costra. En cuanto al pénfigo vegetante, que es otra variedad que encontramos dentro de los pénfigos, como habíamos mencionado en la clasificación,
Es una variedad topográfica del pénfigo vulgar, como formas de resistencia. ¿Sí? Muchas veces esto lo vemos en cuero cabelludo, en grandes pliegues, en comisura bucal. Son ampollas que rápidamente se rompen y forman vegetaciones, sin coliflor. Es poco frecuente de ver y puede aparecer en la evolución del pénfigo vulgar. Si tienen alguna duda, ustedes me van avisando, ¿sí? Doctor, dijo que el pénfigo vegetante puede aparecer durante el pénfigo vulgar. Claro, son como formas de resistencia en la evolución del pénfigo. ¿Entiendes? Sí, gracias. ¿Puede ser que se parezca a la acantosis nigricans? No, no tanto, porque estas lesiones tienen más relieve, no están pigmentadas, como en el caso de la acantosis nigricans, y ocurren en el contexto de un pénfigo vulgar, ¿sí? Claro. Como formas de resistencia. A veces quedan estas lesiones y se forman como estas vegetaciones, en el contexto de un pénfigo vulgar. Perdón, sería en respuesta frente a la no respuesta del tratamiento. No es que aparece sin tratamiento. Lesiones que quedan acantonadas en algunas localizaciones, donde no terminás de resolver el pénfigo vulgar y quedan estas lesiones acantonadas y se hacen estas lesiones vegetantes, sí. Muchas veces en cuero cabelludo, retroauricular, ¿sí? Sí. Bueno, el pénfigo foliáceo es una variedad poco frecuente. Lo que se observa clínicamente son placas eritematosas y costrosas en la parte central de la cara, cuero cabelludo, pecho y espalda. Tener en cuenta que esta variedad puede evolucionar una eritrodermia exfoliativa. No sé si han tenido la clase de eritrodermia, pero tengan en cuenta como una etiología más de la eritrodermia, esta variedad de pénfigo. A diferencia del pénfigo vulgar, el compromiso mucoso es poco frecuente, y en la histología vemos una ampolla subcórnea. Tanto la inmunofluorescencia indirecta como la directa se ve similar al pénfigo vulgar. Doctor, perdone, no llegué a notar, ¿la histología también es similar al pénfigo vulgar? No, la histología no es similar, la ampolla es de localización subcórnea, como acá lo coloco, en cambio en el pénfigo vulgar es intraepidérmica. Gracias. Es más superficial. ¿Está bien? Hay una variedad de pénfigo que se llama eritematodes, seborreico, Eusenia Usher, que son pequeñas ampollas fugaces en zonas seborreicas que evolucionan a costra. Tiene una particularidad, que hay un depósito de IgG y C3 similar al lupus eritematoso sistémico. El 80% tiene anticuerpos antinucleares positivos. Se considera una variedad de pénfigo foliáceo, y a veces se ve una extensión malar dando imagen en alas de mariposa, como en el lupus.
Acá es un poco controvertido si es una variedad de lupus o se encuentra dentro del pemfigo seborreico. Hay bastante discusión con respecto a esta variedad. No creo que se lo vayan a preguntar, pero yo se las menciono en el examen, quiero decir. Pero es una variedad muy poco frecuente y que tiene cierto debate. Si está dentro del pemfigo, si está dentro de una variedad de lupus. En cuanto al tratamiento del pénfigo, lo que hacemos es dar corticoides sistémicos en una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo de peso. Empiezan con dosis elevadas hasta que nosotros logramos estabilizar el cuadro. Una vez que nosotros logramos estabilizar el cuadro, que no hay nuevas lesiones, que las lesiones empiezan a remitir, comenzamos el descenso de los corticoides sistémicos. Muchas veces, si es un cuadro extenso, lo que hacemos es usar un tratamiento coadyuvante, que se llama también tratamiento ahorrador de corticoides, ¿sí? Que la idea de este tratamiento es no dar dosis tan elevadas de corticoides a lo largo del tiempo. Como su nombre lo dice, es un tratamiento ahorrador de corticoides. Entonces damos dosis más bajas de corticoides y de inmunosupresores y hay una menor toxicidad y reacciones adversas. ¿Se entiende? El inmunosupresor más frecuentemente usado es el micofenolato mofetil, ¿sí? También se usa la azatioprina, ciclofosfamida, menos frecuentemente el metrotexato, la ciclosporina, ¿no? En los casos de pénfigos resistentes al tratamiento, lo que se usa habitualmente es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, y es muy efectivo, pero los costos son elevados, es una medicación biológica. En otros países actualmente se está dando de inicio, como en Estados Unidos, Francia, pero aquí en Argentina iniciamos con corticoides, inmunosupresores y los dejamos para los pénfigos resistentes, ¿sí? Importante saber que existe un pénfigo paraneoplásico. Este pénfigo tiene una particularidad, que es la afectación mucocutánea erosiva extensa, la mucositis, Y otra particularidad es la tendencia a la resistencia al tratamiento. Pénfigo que no responden al tratamiento, tener en cuenta la variedad paraneoplásica. Muchas veces el tratamiento de la neoplasia suele producir la remisión del pénfigo. ¿Está bien? Vamos a pasar. ¿Alguna pregunta? Por ahora. No, dale, Sofía. Bueno, si es un cuadro más bien leve, quizás puedes empezar con corticoides, ¿sí? Directamente. Pero si es un cuadro más extenso y uno piensa que va a dar dosis de corticoides elevadas en el tiempo, generalmente empezamos en forma simultánea con los corticoides y los ahorradores de corticoides. Para no dar dosis tan altas de corticoides en forma prolongada. Es bastante frecuente, generalmente pénfigos moderados a severos, que ya empecemos con ambos tratamientos. Y siempre dosis altas, eso es importante, porque si uno no empieza con las dosis altas, se queda en la mitad y no termina de ver una mejoría. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilogramo de peso.
Bueno, pasamos al pemfigoide ampollar. Este cuadro se observa en ancianos, ¿sí? Aquí vemos anticuerpos contra proteínas antigénicas localizadas en hemidesmosomas. Estos anticuerpos activan el complemento por la vía clásica y alterna, atraen polimorfonucleares que liberan enzimas proteolíticas, destruyendo la zona de unión dermoepidermis. Podemos observar estas ampollas que, a diferencia, sobre todo se ven en miembros inferiores, a diferencia del pénfigo vulgar, que eran ampollitas flácidas que se rompían fácilmente. Acá son ampollas más tensas, muchas veces sobre piel sana y a veces sobre piel eritemato-edematosa. La erosión acá tiende a repararse rápidamente. El signo de Nikolsky acá es negativo. Y generalmente la disposición de las lesiones es simétrica, bastante frecuente en tronco y raíz de miembros. La mucosa oral está afectada en 1/3 de los pacientes. Fíjense, estas lesiones simétricas en miembros inferiores, caracterizadas por ampollas tensas, seguramente en una persona mayor. También en troncos y otras zonas frecuentes. Doctor, ¿Sí? ¿son más tensas porque están más profundas o no? No, son, en realidad el pénfigo vulgar es intraepidérmico y esta es más superficial, no es más profunda en realidad. Ahora lo vamos a ver la localización histológica, pero no es más profunda. En cuanto al diagnóstico, la clínica, la histopatología y la inmunofluorescencia, al igual que el pénfigo vulgar. Subepidérmica, con abundantes eosinófilos y neutrófilos en su interior. La inmunofluorescencia se ve un depósito de IgG y C3 lineales, a diferencia del pénfigo vulgar, que veíamos una imagen en panal de abejas, y se ven anticuerpos circulantes IgG antimembrana basal. Cursa con brotes y remisiones espontáneas y exacerbaciones. Generalmente la recurrencia es menos severa que la enfermedad inicial. Hay una mejor respuesta al tratamiento. Las dosis que necesitamos de corticoides son más bajas, de 0.5 a 1 miligramo kilogramo de peso. Y en estos casos no siempre usamos tratamientos ahorradores de corticoides, ¿sí? Por un lado son pacientes mayores, lo cual a veces dificulta incorporar inmunosupresores. Y por otro lado hay una muy buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Con corticoides. Así que muchas veces el tratamiento ahorrador no se hace. Acá menciono la azathioprina, la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil. Una alternativa que no está aquí es las tetraciclinas, minociclina o doxiciclina de 100 a 200 miligramos día, que es una alternativa terapéutica también como ahorradora de corticoides bastante seguras en el caso de que lo necesitemos. La ampolla subepidérmica, está bien, ¿no? Vos me decías que era un poquito más profundo, está bien lo que decís, pero no creo que sea la causa esa.
La inmunofluorescencia indirecta es positiva en el 70% de los casos y la inmunofluorescencia directa en el 90% de los casos, con un depósito de IgG y C3 en la zona de la membrana basal. ¿Está bien? Vean el depósito en forma lineal de la inmunofluorescencia directa. ¿Alguna pregunta de que te voy a apoyar? Sí, perdón, se me trabó justo. ¿La afectación de las mucosas, cómo es en este caso? Es menos frecuente que en el pénfigo vulgar. Más o menos en el pénfigo vulgar se estima un 50% de los casos. En el pénfigo vulgar, el pemphigoide ampollar se ve en el tercio de los pacientes, más o menos. Buenísimo, gracias. Bueno, la dermatitis herpetiforme o la enfermedad de During es una enfermedad ampollar crónica, se caracteriza por mucho prurito y recidivante. En este caso se ve la afección en gente joven, entre la segunda y la cuarta década. Hay un vínculo con la ingesta del gluten, ¿sí? Donde la patogenia estaría vinculada a la ingesta del gluten, donde esto generaría el depósito de IgA granular a nivel de la dermis, con la posterior activación del complemento, quimiotaxis de neutrófilos, liberación de enzimas proteolíticas y lesiones tisulares, siempre con un HLA específico. Lo que vemos clínicamente, como habíamos mencionado, es un prurito intenso, un polimorfismo lesional, con lesiones eritematosas o eritematopapulosa, tipo urticariformes, y sobre este tipo de lesiones aparecen pequeñas ampollas sobre piel sana que se agrupan en forma de ramilletes, simulando el herpes. Estas ampollas se rompen fácilmente por el intenso prurito y por el rascado, y lo que predomina son erosiones, costras y excoriaciones, pero es raro encontrar la ampolla intacta. Las localizaciones codo, rodillos, glúteos, zonas de extensión de miembros. Podemos observar pequeñas erosiones agrupadas. El estado general es conservado, como habíamos hablado, cursa con brotes, y hay un compromiso gastrointestinal, una enteropatía sensible al gluten, muchas veces es asintomática, y el diagnóstico lo hacemos a punto de partida de la manifestación cutánea. Menos del 15% tiene síntomas de mala absorción, como diarrea, esteatorrea o anemia secundaria. Acá se ven mejor estas lesiones, que son las de extensión de miembros, como pequeñas ampollitas agrupadas simulando un herpes, a veces sobre una base más eritematosa. Las ampollas en este caso son subepidérmicas también. Y en la inmunofluorescencia directa vemos el depósito de IgA granular a nivel de la dermis papilar. La inmunofluorescencia indirecta es negativa. No se han podido detectar entonces anticuerpos circulantes contra la piel, sí anticuerpos antigliadina y antiendomicio que marcarían más el compromiso gastrointestinal. En cuanto al tratamiento, se usa las dapsonas de 100 a 200 miligramos día y la dieta libre de gluten. Y en estos casos, cuando uno instaura el tratamiento con dapsona, la mejoría clínica es muy rápida, ¿sí?
Bueno. Doctor, Contame. las ampollas son las que pican y la persona se rasca y por eso no aparecen. Claro, son unas ampollitas muy chiquititas, ¿sí? Y como el paciente tiene mucho picazón, ¿sí? El hecho del rascado hace que estas ampollitas generalmente no se vean. Sí, ¿Está bien? ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver si les pongo el práctico. A ver. Bueno, vamos a hacer un práctico como si estuviéramos con los pacientes, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos casos. Bueno, primer paciente es un paciente de 80 años que presenta un cuadro de 2 semanas de evolución de ampollas tensas en ambos miembros inferiores. Esto sirve para repasar un poquito lo que vimos recién, ¿sí? Que han progresado en la última semana. Acá tienen las ampollas tensas, miembros inferiores en una persona mayor. ¿Qué impresión diagnóstica tienen? Puede ser el pemfigoide. Claro, un pemfigoide ampollar. Muy bien. Y si vemos este paciente con una sospecha de un pemfigoide ampollar, ¿qué le harías? ¿Qué estudios diagnósticos le harías? Que recién vimos como para repasar un poquito. ¿Le haces el signo de Nichols que hay en el consultorio, que es negativo? Está bien, en este caso lo más probable es que sea negativo, porque es negativo en el pemfigoide ampollar, pero está bien, en un cuadro ampollar está bien hacer el signo de Nikolsky. Sí. ¿Qué más? ¿No lo biopsias para Muy bien, histopatología e exactamente. inmunofluorescencia directa? Claro, le hacemos una biopsia. ¿Y dónde tomarían la biopsia y dónde la inmunofluorescencia directa? ¿En qué zona? ¿En la ampolla harían la biopsia? La ampolla en sí se Claro. rompería, imagino. Así que no, pero sí en alguna zona afectada. Como uno quiere ver la acantolisis, uno quiere ver el despegamiento, generalmente la biopsia la hacemos en la ampolla, en un sector, ¿sí? En cambio, la inmunofluorescencia directa, como uno lo que busca es el depósito de anticuerpos, la hacemos perilesional, al lado de la ampolla. ¿Se entiende? Sí, y Sí, perdón, sí. ¿por qué no se hace sobre la lesión misma inmunofluorescencia directa? ¿Qué cosa? ¿La inmunofluorescencia? Claro, sí. Porque uno lo que quiere ver más es el depósito de anticuerpos, y eso se ve más claramente cuando la arquitectura de la piel está conservada,
Ah, ¿sí? sí, Y al lado de la ampollita, claro. ¿está bien? Y de acuerdo a lo que habíamos conversado, ¿qué tratamiento le darían a este paciente con un pemfigoide ampollar confirmando el diagnóstico? Corticoide puede ser. Claro. ¿En qué dosis, se acuerda? 0,5 a 1 miligramo kilo día. Claro. ¿Y le darían ahorradores de corticoides o empezarían con corticoides solos? Solo. Solo. Claro, porque el pemfigoide ampollar tiene mejor respuesta que el pemfigo vulgar. Entonces, generalmente empezamos con 0,5 a 1 miligramo kilogramo de peso y inicialmente, habitualmente no se le da ahorradores de corticoides, salvo que sea un cuadro muy extenso, ¿no? Pero se puede empezar con corticoides solo ir viendo la evolución. Doctor, dijo que el ahorrador de corticoides provoca daño. ¿Cómo El se ahorrador de corticoides son inmunosupresores generalmente, y los inmunosupresores implican generalmente algunas reacciones adversas, de acuerdo a cuál le des. Por ejemplo, el hipogenolato generalmente tiene mucha intolerancia gastrointestinal, puede dar algunos cuadros vinculados a la parte hematológica. Sí, que entonces en personas mayores se prefiere no darlos, además porque responde bien con dosis no muy altas de corticoides. Claro, y la respuesta finalmente es buena a los corticoides, entonces tratamos de usar corticoides solos habitualmente, salvo que el cuadro sea muy extenso, ¿sí? A veces se usan tetraciclinas, también en pacientes mayores, como para dar alguna medicación inocua y que también nos ayude un poquito a disminuir la dosis de corticoides si es que no hay buena respuesta. ¿Está bien? Sí. Bueno, otro caso vinculado un poquito a lo que vimos recién, paciente de 40 años que presenta intenso prurito y un brote cutáneo caracterizado por pequeñas ampollas, al predominio de codos, rodillas y que se agrupan en forma de ramillete. Se realiza inmunofluorescencia directa que informa depósito de inmunoglobulina A en dermis papilar. La histología muestra una ampolla subepidérmica infiltrada de neutrófilos en las papilas dérmicas. Acá se ve el depósito de IgA. ¿Qué impresión diagnóstica tiene? Acuérdense de esta patología que presenta mucho prurito, ¿no? Que se ven estas ampollitas agrupadas similarpes, que muchas veces el paciente se rasca y vemos las erosiones, que se caracterizaba por depósito de IgA. La que se asocia Dermatitis herpetifoide. Dermatitis herpetiforme o enfermedad de During, perfecto. eso por Y la le IgA, tenemos, ¿cómo? sospechas. Por la IgA te das cuenta. Claro, se caracteriza por depósito de IgA en la dermis papilar. Y bueno, la clínica también nos ayuda, la histopatología, la ampolla subepidérmica, la inmunofluorescencia directa, todos estos elementos nos ayudan a hacer el diagnóstico. Recuerden que hay una particularidad en la dermatitis herpetiforme. Si ustedes tienen que pedirle anticuerpos, por ejemplo, también, ¿qué le pedirían? Que hablamos recién. Puede ser. ¿Cómo? Decí, Pedro. Dale. Ah, dale, perdón. Antigleína, una cosa así. Claro, porque generalmente hay un vínculo acá con la afectación intestinal, ¿se acuerdan? Entonces,
Bueno, se puede pedir antigliadina y antiendomicia, ¿no?, para descartar un vínculo con enfermedad celíaca. Y como conducta terapéutica, Dapsona, ¿no se podía dar? Dapsona, sí. ¿Y qué más le dirían a este paciente? La dieta. Muy bien. Dapsona de 100 a 200 miligramos día y una dieta libre de gluten, exactamente. Niño de 13 años, sus pacientes refieren un cuadro cutáneo localizado en la cara de evolución progresiva con costras y erosiones por rascado. Alguna de estas lesiones presenta un color que recuerda a la miel, costras mericélicas. No sé si pueden observar estas lesiones, color miel, da la impresión que se ha contagiado algunas de estas lesiones por contacto, se las ha diseminado. No sé si ustedes tienen alguna idea de un posible diagnóstico. ¿Impetio podría llegar a ser? ¿Cómo? ¿Impetio podría llegar a ser? Impético, muy bien. Las costras mericéricas son bastante características, ese color amarillento, muy frecuente en chicos, es el impétigo. Hay una variedad de impétigo que a veces vemos que es el impétigo ampollar, y por eso estos cuadros se diseminan tanto. En cuanto a la conducta terapéutica, si es un impético, ¿tienen idea que le damos como terapéutica? ¿Antibiótico no puede ser? ¿Cómo? ¿Antibiótico podría llegar a ser? ¿No era por el Claro, le estáfilo? damos antibióticos. Muchas veces hay buena respuesta también a la mupirocina, 2 veces por día en forma local. Y si el cuadro es tan extenso como este, le podemos dar alguna cefalosporina, por ejemplo, también, generar alguna respuesta. ¿Sí? A ver si hay algún otro caso clínico. Acá tenemos un caso más. Paciente de 60 años con antecedente de psoriasis. Presenta en el examen dermatológico extenso eritema y escamas de inicio subagudo que compromete prácticamente toda la superficie corporal. No es muy buena la foto, pero acá es un paciente que venía con un cuadro de psoriasis y evolucionó seguramente lentamente a un compromiso donde vemos un eritema y escamas diseminados que abarca prácticamente toda la superficie corporal. Con distrofia y desplegamiento unguial. ¿Se les ocurre a qué ha evolucionado este paciente con psoriasis? ¿Qué le ha pasado? Que yo lo mencioné esta patología cuando hablé del pérfido foliáceo también, que había dicho que era una de las causas también de estos cuadros. Puede ser eritrodermia. Muy bien. Una eritrodermia, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de eritrodermia, que la psoriasis es una de las causas, ¿no?, ¿qué harías con este paciente? ¿Vieron ustedes eritrodermia o no? En la clase anterior nos dijeron que era tratamiento tópico, ¿puede ser?
como emoliente. Bueno, tratamiento tópico hacemos también, pero son cuadros que se consideran dentro de las emergencias dermatológicas, ¿sí? Son pacientes que internamos, los pacientes con eritrodermia. Hay que tener un manejo muy estricto de los líquidos, ¿sí? Porque se comporta como un gran radiador, hay una gran pérdida de líquidos y electrolitos, ¿sí? Por esa vasodilatación tan importante que tiene el paciente. Que son pacientes que internamos. ¿Y tienen idea de las complicaciones que puede haber en los pacientes con eritrodermia? Insuficiencia renal, se deshidrataban, perdían proteínas. Exacto, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, la posibilidad de que se infecten también, la sepsis, que es una de las complicaciones, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Muy bien. Bueno, creo que era el último caso clínico. ¿Alguna duda? En el pénfigo paraneoplásico, Sí. ¿asociado a qué tumores está? Mira, no recuerdo si había un tumor en particular, ¿sí? Me parece que no, es una manifestación paraneoplástica, pero me parece que no era de alguna patología, de algún cáncer o oncología puntual, ¿sí? Lo que creo que es importante en el caso del pénfigo paraneoplásico es tenerlo en cuenta como una variedad, ¿sí? Donde observamos una falta de respuesta al tratamiento. Entonces, un paciente con un pénfigo que no responde al tratamiento, y bueno, tener en cuenta que existe esta variedad paraneoplásica. Y por otro lado, en pénfigos con mucho compromiso de mucosa, ¿sí? Con esta, como habíamos dicho, una mucositis extensa, y bueno, ahí tenerla en cuenta también la posibilidad de que sea paraneoplásico, ¿no? Y pedir los estudios pertinentes. Pero no recuerdo si había un cáncer específico, no, la verdad que eso no lo recuerdo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más? Por el momento no. Gracias. ¿Cómo? No, que por el momento no, que gracias. Bueno, muy bien. Quedamos así entonces. Les tengo que tomar lista. Esperen un segundito, por favor. A ver. Avancini, Nicole. Acá presente. Burstein, Florencia. Presente. Cabezas, Camila. Cabezas, Camila no. Orimayo, Sofía. Presente. Costa, Florencia. Presente. Dascolias, Estefanía. Presente. De Ángelis, Bianca. Presente. De Jesús, María, Florencia. Presente. De Oliveira, Silva. Presente. Di Paolo, Antonella. Presente. Domínguez, Lucila. Acá presente. Fernández, Arian. Acá. Fraga de Freitas. Julia. Fraga. ¿No está? García, Gasoto, Ramiro.
Perdón, Julia está ahí, recién dijo, pero no. Ah, está No se Julia. le escucha bien el micrófono. Lo puso en el chat. García Gasoto Ramiro. Acá. Jaramillo Pedro. Sí, acá, doctor. Mancilla Guadalupe. Presente. Martínez Janet Micaela. Presente, no sé si se me escucha. Medina Julieta. Presente. Novaes Roberta. Presente. Párez María Sol. Presente. Pino Madeleine Nair. Presente. Platz Valentina. Presente. Milagros Samuelian. Presente. Silva Isabela. Acá, presente. Soro Sofía. Sosa Barbieri Martina. Presente. Ventura Burgueño María Paz. Presente. Viñals Alejandro. Presente. Roberta Adriana Woheik. Presente. Genial. Bueno, que tengan buenos días. Igual para usted, adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chau, Hasta luego. Gracias. Contrario.